Para quienes no me conocen, soy la Claudia Bunster, psicóloga clínica adulto, especialista en duelo, duelo por separación especialmente, y trabajo con mujeres que, como ustedes y como yo lo fui en su momento, atraviesan este difícil momento de separación familiar, donde tenemos que volver a construirnos, volver a ser familia, y de repente estamos muy solitas. Esa es mi expertise y muy contenta de poder trabajar con tantas mujeres en esta situación. Bien, entonces comenzamos con estas tres claves que nos van a ayudar a sobrellevar mejor la separación a nosotras, poniendo el foco en nuestros hijos. ¿Cuáles son esos cuidados especiales? ¿Cómo cuidar a nuestros hijos? ¿Cómo estar atentas a sus necesidades? ¿Cuáles son sus necesidades para que podamos entonces acompañarlos de la mejor forma posible? Y seguramente tú que estás aquí, estás viviendo esa situación y justamente por eso decidí tomar este tema, porque ya son muchas mujeres con las que trabajo y que nos toca conversar sobre la dificultad de estar disponible para nuestros hijos, porque justamente la experiencia de separación es tan abrumadora, es tan complicada, que nos deja muy ocupadas mentalmente, emocionalmente muy afectadas, y eso hace que estemos menos disponibles para nuestros hijos. Y nuestros hijos, por su lado, que están viviendo la separación de sus padres, también necesitan más que nunca a su mamá. Y muchas veces el reclamo, la pataleta, la irritabilidad tiene más que ver con su necesidad de amor para poder sobrellevar estos difíciles momentos que son tan difíciles para ellos como para nosotros y nos necesitan mucho. Entonces, vamos entonces a esta buena noticia de que hay algo que hacer. Hay algo que nos puede ayudar a hacer un mapa de ruta para poder ir mirando y poder evaluar cómo lo estoy haciendo, dónde necesito poner, hincar el diente, como le decimos acá en Chile, dónde podemos los acentos para no equivocarnos. Porque yo estoy segura que tú y yo hemos intentado hacer de la mejor forma posible lo que hacemos, de ser la mejor mamá posible. Pero sin duda que revisando esto que yo te voy a compartir, te va a enseñar a hacer mejor las cosas. Muchas veces hacemos el mal que no queremos en vez del bien que queremos. Y nuestras víctimas son un poco nuestros hijos. Entonces tenemos que poner el foco en sus necesidades, porque si no lo hacemos, los perjudicamos en su desarrollo, les va a costar más. Y además no vamos a permitir que ellos vivan su duelo y puedan adaptarse a la nueva situación de la mejor forma posible. Así que bien, vamos a estas tres claves que te van a ayudar a cuidar mejor a tus hijos, a conocer mejor cuáles son sus necesidades para que así puedan adaptarse de mejor manera. Lo primero, antes de empezar, hay dos cosas fundamentales que nos ayudan a adaptarnos mejor a nosotras y evidentemente a los hijos. La primera es vivir el duelo. Si nosotros vivimos nuestros duelos, vamos a poder transitar hacia una adaptación mejor y vamos a poder ser mejores padres y nuestras funciones parentales van a poder estar en el lugar que corresponden de nuestro foco en el fondo, porque si estamos en el foco del dolor, en el foco de que no podemos soltar, en el foco de que estamos pegados al pasado, la verdad que nuestras funciones parentales se ven bastante disminuidas y ese es el riesgo que corren nuestros hijos. ¿Ah? Y el segundo punto es que si yo me adapto mejor, si nosotros como padres nos podemos adaptar un poco mejor a esta nueva situación, nuestros hijos van a poder adaptarse mejor. Cuando los padres viven en la pelea, los hijos también lo resienten y a ellos les cuesta mucho más adaptarse a esta nueva realidad. ¿Qué implica? ¿Qué? Implica vivir la familia de manera distinta. Vivir la familia ahora dividida en dos hogares, el corazón dividido en dos hogares. Entonces para eso tenemos que ayudarlos. Entonces, vamos a la primera clave que nos habla de cuáles son los factores de riesgo. Es decir, la primera clave para cuidar a nuestros hijos y saber cuáles son sus necesidades es reconocer que la separación es un factor de riesgo para nuestros hijos, para su normal desarrollo y que tenemos que estar atentas porque los hijos sí se dan cuenta. Esa es la primera clave que vamos a mirar ahora un poquito para entender que tanto los niños chicos como los adolescentes y los jóvenes, o sea, nuestros hijos que vivan con nosotros o que incluso ya no viven con nosotros,
sufren con la separación de los padres. No hay ningún hijo que diga que le dio absolutamente lo mismo. Incluso si hay algunos que dicen que les dio exactamente lo mismo, tiene que ver también con un mecanismo de afrontamiento, de defensa, que es la sobreadaptación. ¿Qué significa? Aquí no pasó nada, me adapto fácilmente, no, estupendo que mis papás estén separados, no, a mí no me pasa nada, no, yo no sufro, yo no tengo ningún problema. Todo eso va indicando que realmente no está viviendo su duelo, porque es imposible que no nos veamos afectados, porque hay un cambio muy radical en la vida, por lo tanto, no es real el que uno diga, no, fíjate que no me pasa nada, no siento nada, está bien, mis papás peleaban. Puede ser que sin duda la calidad de vida mejore, que haya menos dificultades. Sin duda hay aspectos que van a ser más positivos. Hay ganancias también con la separación. Pero como digo, los hijos se ven afectados. ¿Cómo se ven los niños afectados? Por ejemplo, los niños más chicos. O sea, todos los hijos se ven afectados a nivel emocional, a nivel conductual, a nivel de pensamiento. Todos tienen, están sujetos un poco de trastorno emocional. Y esto, trastorno sin tenerle miedo a la palabra, sino que más bien la labilidad emocional pasa a ser parte de su repertorio emocional. Es decir, de repente lloran y no tienen claro por qué están llorando, a la mínima exigencia también lloran, andan rabiosos, andan llenos de miedo, hay mucha carga de ansiedad en los niños, en los adolescentes más bien es estrés el que viene a presentarse, pero en general, transversalmente en las edades les generan distintas emociones y emociones que necesitan ser leídas, emociones que necesitan ser expresadas. Cuando yo no expreso una emoción, me ahogo con la emoción, por lo tanto es re importante estar atenta a esas cosas y ya vamos a ver qué necesitan para que estas cosas se atenúen. Los niños, ¿qué pasa muy normalmente con ellos? Que hay conductas regresivas. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, un niño de 2 años y algo que aprendió a hacer pipí, se separan los padres y empieza a hacerse pipí. Es decir, retroceden un poco en los avances que habían tenido. También hay mucha ansiedad de separación. Esto significa que la mamá desaparece y los niños no lo toleran, sufren, lloran, no quieren separarse de la mamá o no quieren separarse del papá, están ahí apegaditos. También tienen muchas fantasías de que los papás vuelvan a estar juntos y esto también es transversal para los hijos, mayormente los más chicos. Adolescentes puede ser también, también, pero los chicos con mayor intensidad buscan que los papás se tomen la mano, busquen de alguna manera que esto se renueve y que pueda ser una nueva posibilidad. Por eso hay que ser muy claros con ello, que como les digo es dentro de las cosas que vamos a ver en la segunda clave. Ahora estamos en la clave de cuál es el riesgo y qué es lo que les pasa y qué es que sí se ven afectados. Y los adolescentes también tenemos que tener mucho cuidado porque genera en ellos esta incertidumbre, esto que está pasando, conductas de riesgo. Y estas conductas de riesgo pueden ser riesgos de, por ejemplo, no sé, manejar a toda velocidad, hacer cosas temerarias, también todo lo que tiene que ver con alcohol y droga, abuso de alcohol y droga, y también en una sexualidad más precoz. También están dentro de lo que la investigación demuestra que son factores de riesgo para los jóvenes. Por lo tanto, es importante estar atenta. Siempre es importante estar atenta a cuáles son los cambios que ellos van teniendo. Ahora, ¿cuáles son las otras cosas que tenemos que estar un poco alerta? En el tema emocional, muchas veces nosotros desmentimos sus emociones. Es decir, están tristes o están preocupados y le decimos, mi amor, no se preocupe, aquí no pasó nada, vamos a estar bien. Está bien alentarlos que vamos a estar bien, pero desconfirmarlos en sus emociones termina siendo bastante complicado porque ellos incluso pueden pensar después de que lo que sienten no corresponde. Entonces empiezan a invalidar esas emociones que tienen. Por lo tanto, hay que acoger esas emociones de los hijos. ¿Cuáles son los otros riesgos? El riesgo es que empiezan a asumir roles que no le corresponden, es decir, el confidente de la mamá, el que apoya, el que soluciona. Empiezan también a haber problemas de lealtad que sienten ellos hacia el padre o la madre, el riesgo también de sentir que tienen que tomar algún bando con los papás, de que se estresan mucho más, de que están mucho más ansiosos, están mucho más reactivos y eso dificulta mucho la relación con los hijos. Entonces tenemos que estar atentas a esos riesgos. La fantasía de sentirse culpable,
Los niños chicos son muy egocéntricos, entonces pueden pensar que una pelea por alguna conducta de ellos es la causa de la separación. Por eso hay que hablar con ellos, por eso hay que poder a cada uno a su nivel explicarles lo que pasa. En el fondo, son riesgos que si nosotros atendemos sus necesidades y si nosotros somos capaces de hacer lo que nos corresponde como papás, vamos a poder evitarlo. Para que el riesgo de que no se puedan adecuar a la nueva realidad o el riesgo de que no puedan hacer sus propios procesos de duelo puedan no estar presentes. Es decir, si yo me ocupo de ciertas cosas que les voy a contar, estos riesgos, estos factores de riesgo de la separación disminuyen. Entonces tenemos que potenciar al contrario los factores que son protectores para disminuir los factores de riesgo que siempre van a estar presentes frente a una separación, a una ruptura de los papás. Ahora, la segunda clave, ¿cuál es? La segunda clave es qué necesitan nuestros hijos. O sea, tenemos que saber qué necesitan nuestros hijos. Y aquí lo primero que ellos necesitan es que les digamos una y otra vez que los amamos. Especialmente a los más chiquititos hay que repetírselos mucho. Los niños chicos necesitan de la repetición para poder entender lo que ellos quieren, para poder comprender las situaciones. No solo decirles que los queremos mucho, sino que tenemos que repetirles muchas cosas. Así se crean hábitos y así ellos van internalizando las cosas. Pero básicamente, como les digo, hay que decirles una y otra vez cuánto los queremos. Es necesario crear un clima de confianza, que los niños sepan que pueden expresar lo que sienten y que van a ser escuchados. Ellos necesitan poner en palabras lo que están sintiendo. Y para eso necesitamos nosotros ser capaces de hacer ese clima de confianza. Tenemos que buscar momentos de reunión familiar donde podamos conversar de tal manera que ellos se sientan escuchados. Una escucha activa. ¿Cuál es la escucha activa? Es una escucha que mira a los ojos, es una escucha que le responde, que lo acoge y que el niño puede decir lo que él quiera decir. Lo otro importante es poder contener la irritabilidad del hijo. Ellos necesitan desahogarse y nosotros necesitamos tener la capacidad de resistir los enojos, las pataletas, las hechas de culpa. Los adolescentes son tremendos para decir tú tienes la culpa, por eso se fue el papá y por eso yo no te quiero. Hay una serie de cosas que son tremendamente dolorosas que nos pueden decir nuestros hijos, pero que nosotros necesitamos asumirlas como parte de este proceso y no enganchar. Cuando el hijo está sobrepasado con emociones, si bien a nosotros y nosotros nos sobrepasamos, va a acudir a otra fuente, va a acudir a alguien más que lo escucha o va a acudir a la droga o al alcohol o a algo más. El niño chico que hace pataleta necesita ser contenido porque está diciendo que necesita cariño y necesita atención. Muchas veces decimos no, que es la maña, que la pataleta, que hay que cortarla de una. Yo diría que sí, hay que manejarla, pero en este caso de papás separados, en periodo de adaptación, tenemos que estar sintonizados con ellos, tenemos que estar receptivos a lo que ellos sienten para poder bajar esa ansiedad. Es decir, el niño que viene, que friegue, que friegue, que friega, si yo no lo acojo, no le pregunto, no lo miro a los ojos, no me agacho a la altura de él para mirarlo y poder conversar, va a continuar la pataleta. En cambio, si yo lo contengo y él aprende que su mamá lo contiene y después lo distrae para que no siga con la misma pataleta, en el fondo va a saber que se puede calmar con la mamá y va a aprender a calmarse. Pero el niño que va y que la mamá no lo acoge y que la mamá no logra calmarlo, es un niño que va a seguir con pataleta. Es decir, todo esfuerzo en un primer tiempo después se va a ver beneficiado. Es decir, si nosotros hoy día trabajamos por ello, después vamos a tener los frutos de niños que estén más tranquilos, que puedan controlarse, que puedan afrontar situaciones difíciles, que sean de una mente más flexible y que se puedan adaptar. Por lo tanto, ánimo, ánimo, porque yo sé que es difícil, pero esto sí se puede lograr si vamos teniendo conciencia de estas cosas que yo les voy contando y enseñando, van a poder gozar después de que estos niños sean sanitos, que puedan ir evolucionando y que puedan seguir sus vidas. ¿Qué otra cosa tremendamente importante es con los hijos? Es que ellos necesitan relaciones seguras con su mamá o con sus cuidadores o con el adulto que está con ellos. Ellos necesitan estabilidad frente a toda la inestabilidad que genera una separación.
necesitan menos estrés, por lo tanto, nosotros tenemos que ser lo más predecibles para ellos. Por ejemplo, si un niño dice, mamá, que necesita, no sé, mamá, ven a ayudarme, ven a mirar esto que te quiero mostrar. Yo ya voy. Pero mamá, ven a, que te quiero mostrar esto. O, mamá, ayúdame en esta tarea, mamá, ayúdame en esta tarea. Y uno le dice, espérate, espérate, espérate. Eso causa mucho más incertidumbre en el niño. Y el niño le cuesta mucho manejar la incertidumbre. Es mucho mejor que yo sea concreta y le diga, por ejemplo, cuando termine de, no sé, si estoy cocinando, cuando termine de cocinar, vamos a ir a ver lo que tú quieres. O le mostramos el reloj, cuando mira, cuando esta amanecida del reloj llegue aquí abajo, yo voy a estar contigo. O cuando sea la hora de tomar té, yo me voy a sentar contigo y voy a hacer tu tarea. Es decir, tenemos que ser muy concretas para que ellos puedan saber. O niños muy ansiosos, que mamá, ¿cuándo me vas a llevar a comprar tal cosa? Ahora, bueno, estamos en situación de cuarentena en Chile, en varias regiones de Chile, así es que hoy día es medio difícil, tenemos que explicarlo con más claridad, pero en general las cosas los niños los quieren para ayer, en este mundo tan inmediato quieren las cosas para ayer y es el trabajo de uno como mamá irles enseñando la espera, enseñando que hay procesos que vivir y que no todo es al tiro, porque eso les genera mucha frustración. Entonces, a estos niños que sus papás se separaron, que la vida les está cambiando, necesitan tener las mayores seguridades que podamos darles. Entonces, tratemos nosotros de contribuir con eso. Ellos necesitan estabilidad, necesitan, como les decía, un clima de confianza, necesitan ser escuchados, necesitan que sus padres puedan resistir el enojo, la rabia y todo lo que le está generando en su mundo interior a los hijos, especialmente porque no entienden mucho lo que les pasa y en la medida que no los saquen afuera, se los tragan y se ahogan. En cambio, cuando los pueden poner en palabra y lo pueden conversar, eso es muy terapéutico, eso ya es una ayuda, pero para eso tenemos que generar ciertos climas más de confianza, más de seguridad, para que ellos se sientan acogidos y sientan que puedan contar con nosotros. También es súper necesario entender que ellos necesitan de proximidad, necesitan de tenernos cerquita, necesitan de más cariño, de más contacto, aunque también hay niños que no quieren ni un contacto porque están en una postura más rebelde por todo lo que está pasando. Me gustaría aclarar que esto también tiene que ser muy a la medida de cada uno. ¿Mm? Es decir, esto es como un marco de referencia para poder situarnos y desde ahí mirar qué estamos haciendo bien, qué podemos mejorar y qué tenemos que cambiar para que nuestros hijos vivan la separación de una mejor manera. Entonces, pero cada una tiene que ver su realidad, cada una tiene que mirar y conocer a sus hijos. Ese también es una necesidad de los hijos, que los conozcamos a cada uno en sus necesidades, en lo que ellos, en sus ritmos, porque pueden haber unos que son un poco más rápidos, pueden haber otros que necesiten más ayuda, unos que sean más autónomos. Entonces, esto tiene que ser un traje a la medida, que tiene cada mamá que ir conociendo a cada uno de sus hijos. Y también es muy importante, ¿qué necesitan los hijos? Fortalecer la unión entre los hermanos. Los hermanos son la relación por excelencia donde ellos son iguales. Entonces aprenden a compartir, aprenden a hablar sus cosas, generar el contacto entre los hermanos es algo súper necesario para ellos y nosotros tenemos que fomentar que haya entre ellos una alianza y que haya en ellos una relación libre de sus padres también, que ellos puedan desarrollar esa amistad. Necesitan mucha paciencia, mucho amor, mucha contención. Necesita que aceptemos todos sus sentimientos. Necesitan que les permitamos sentir eso que sienten y expresarlo. Ahora, en tanto hermanos, como les decía, ellos necesitan poder compartir esta experiencia de separación con sus hermanos. Necesitan entender que los hermanos también son distintos y que pueden pensar distinto y que no por eso hay problema, no es un problema, sino que tienen que aprender a compartir. Y además entre los hermanos se promueve mucho también el autocuidado. Entonces, el cuidarse unos a otros en una medida de hermanos, no por encargo de los padres. Entonces, también dejar a los hermanos que ellos crezcan en su relación es muy, muy importante. Otra cosa que necesitan fundamental, que los padres no peleen delante de ellos, que los padres no estén hablando uno mal del otro todo el tiempo. Necesitan saber del papá que no vive en la casa.
necesitan entender dónde está, qué es lo que está haciendo. Por lo tanto, aunque de repente no sepamos nada del papá, los niños les haría muy bien que uno pueda decirles que se fue lejos, que preguntó por él. Necesita que nosotros lo ayudemos un poco a sobrellevar esta lejanía del padre que no está en la casa, si es que es así. Siempre necesita saber, y es un derecho de los niños el mantener contacto con su padre y con su madre. Y como les decía, de saber del padre que no está. Entonces, hemos revisado la primera clave, que es entender que la separación es un factor de riesgo. La segunda clave, que es qué necesitan nuestros hijos. Y ahora nos vamos a la tercera clave, que dice con qué tenemos que hacer nosotros como papás de nuestros hijos. Y ahí lo primero y lo más importante y fundamental es tener un relato coherente de por qué nos separamos. Y que este relato sea compartido entre papá y mamá. Y que idealmente, si no es así, sean congruentes las dos explicaciones. O sea, no que uno diga una cosa, otro diga otra cosa, o que nunca supieron, a los niños nunca les dijimos. Eh, Evidentemente que hay que ver en qué edad están los niños, qué capacidad tienen de entender, pero ellos tienen que saber, porque ellos saben. Y cuando no le damos la información, ellos inventan lo que falta con sus propios recursos. Y por lo general no es correcto lo que ellos puedan pensar. Entonces tenemos que explicarle, como digo, acorde a la edad, eso que ellos necesitan saber de lo que está pasando con sus papás. Ellos lo intuyen y necesitan esa claridad. Vuelvo a decir lo importante, que le digan una y otra vez cuánto los queremos, porque necesitan confirmarlo, necesitan saber que el papá que se quedó en la casa con ellos no los va a abandonar, porque eso es algo que también está un poco en la fantasía, en sus temores, así como se fue el papá. Si es que fue el papá o la mamá, tienen temor de que el otro progenitor también los pueda dejar si se portan mal, o entonces también los papás necesitamos darle esa seguridad a los hijos, necesitamos darle esa confianza. Eso es tremendamente importante. También necesitan saber, necesitamos los papás poder procesar nuestras propias emociones para enfrentarnos a nuestros hijos. Necesitamos ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer. Los hijos necesitan entender y saber cuándo van a ver a su papá, cuándo les toca, cuándo no les toca, o si es la mamá igual, cómo se van a regular las cosas. O sea, los hijos, nosotros debemos tratar a nuestros hijos como una personita que tiene derecho a saber un poco qué va a pasar con su vida. Somos los padres, somos los responsables, nosotros vamos guiándolos, pero no son un paquetito que vamos, llevamos y ponemos en un lado u otro, sino que necesitan ellos que nosotros los pensemos, les comuniquemos, especialmente estos acuerdos que hacemos con el papá. Ellos necesitan entenderlos también de qué se trata. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer los papás? Mantener buenas relaciones, intentar tener buenas relaciones unos con otros, no pelear, como decía, delante de los niños. Necesitamos que el conflicto conyugal se quede ahí y no traspase a los niños. Necesitamos también hacer los cambios necesarios para poder acoger a nuestros hijos en una casa y otra. Es decir, si yo me fui de la casa y voy a recibir a mis hijos, que ellos sientan que esa casa también es su casa y que también es su lugar. Ellos necesitan, nosotros necesitamos, porque ellos lo necesitan, sintonizar con nuestros hijos, poder mirarlos, poder olfatearlos, poder intuir qué necesitan, conocerlos para saber cuál es la medida de cada uno, porque no podemos tratarlos todos por igual, tienen distintas edades, distintas necesidades. Entonces, si nosotros reconocemos esa necesidad de sintonizar con ellos, vamos a poder también ser esos padres que ellos necesitan. Necesitamos fomentar el diálogo con los niños. Por ejemplo, con los adolescentes, que puede ser mucho más difícil, tenemos que partir preguntándole cosas que a ellos les interese, para ir a abrir puentes, para ir tendiendo puentes que permitan una comunicación con los adolescentes. Necesitamos fortalecer también la relación con cada uno de ellos. Necesitamos, como papá, aprender a ser papá soltero, aprender a que ya no hay un otro que me va a ayudar, sino que yo tengo que tener una postura frente a mis hijos, tengo que tener una idea de cómo voy a funcionar, cuáles son los valores que sustentan también la vida familiar que vamos a seguir construyendo en forma separada. Por lo tanto, tengo que aprender, especialmente el papá que sale de la casa, tiene que aprender cómo se va a comunicar. Los va a llamar, va a hacer WhatsApp, lo va a ver, qué va a hacer con ellos cuando esté con ellos, cómo compartir con ellos.
Necesitamos que los papás no nos peleemos el amor de los hijos. Necesitamos no usarlos como intermediarios de nuestros problemas, no usarlos como espías de nuestros problemas. Necesitamos darle la libertad para que ellos puedan tener una relación libre con cada uno de los padres. Y necesitamos también entender que si en la vida de los padres aparece una tercera persona, necesitamos nosotros darle la posibilidad a esos hijos de que tengan una relación sana. Y esto sí lo estoy hablando en términos de un tiempo, que pase un tiempo antes de, o sea, los padres necesitamos también cuidar a nuestros hijos en ese sentido. Los padres no somos reemplazables, no tenemos que apurar a los hijos a que acepten a nuevas parejas, no tenemos que hacerlos que los quieran, porque son procesos muy de cada uno. Por lo general los hijos están en el proceso de que ojalá los padres se reconcilien y los padres están en el proceso a lo mejor de tener pareja. O sea, es importante tener en cuenta que vamos en distintos momentos eh, de procesar este duelo, de perder la familia que queríamos, el proyecto de vida juntos y los niños perder a sus padres. Entonces tenemos que ser muy, muy cautelosos en eso para que los niños lo vivan lo más sanamente posible. Y algo que les pasa mucho a los hijos, que cuando están, por ejemplo, con uno de los papás que ya tiene pareja y lo están pasando bien, de repente dejan de pasarlo bien y se sienten muy mal por problemas de lealtades hacia la mamá, por ejemplo. Y esas cosas tenemos que tratar de evitar porque eso los daña mucho. Los niños finalmente pasan mucho rato concentrados en esas cosas, en cómo hacerlo bien, y les quita energía para poder concentrarse en el colegio, para poder estudiar, para poder hacer sus cosas. Por lo tanto, mientras más claridad tengamos nosotros como papás en cómo queremos vivir la separación, cómo nos vamos a poner de acuerdo, intentando dejar los problemas de pareja a un lado para ser buenos papás, para poder continuar esta tarea de estos hijos, de educarlos y de formarlos, va a permitir, como digo, de que los niños también se adapten mucho mejor. ¿Qué otras cosas son vitales para nosotros? Menos crítica con los niños, o sea, tratar de no hacer comparaciones, de no hacer críticas. De repente caemos mucho en eso y cuando estamos enojados, vamos mucho a este punto como negativo de los hijos. También es importante recordar que tenemos que reforzar todas las cosas positivas, que estamos formando, estamos educando y necesitan nuestros hijos que continuemos en esa tarea. Fundamental que como padres creemos momentos nuevos de convivencia. Fundamental que como padres honremos la historia juntas, o sea, que podamos hablar de tiempos bonitos juntos, que podamos ver fotografías y que podamos soñar con cosas nuevas y también transmitírselas a los hijos, de tal manera que ellos vean y puedan ir integrando la vida pasada con la vida que viene. Y eso también nos va a ayudar a nosotros, porque en la medida que nosotros vayamos entendiendo que es algo que tenemos que hacer por el bien de ellos, vamos a ir aprendiendo nosotros a mirarnos desde esa otra mirada. Necesitan también los niños vernos a nosotros tranquilos y seguros. Necesitan ver que pueden contar con nosotros y que aunque el tiempo sea duro, aunque nos vean llorar, aunque nos vean un poco destruida, saber que nos levantamos y que podemos seguir adelante y que ellos no están solos, que ellos son los niños, que nosotros somos los padres y que nos vamos a encargar de que las cosas vayan funcionando. Esto es más o menos lo que ellos necesitan de los padres y qué es lo que nosotros no podemos hacer, qué es lo que a ellos les hace mal de frentón y que nosotros tenemos que reconocer. Primero, es creer que explicarle las cosas no es necesario, eso es algo que no debemos hacer. Hablar constantemente del padre ausente, no lo podemos hacer. Competir entre los padres por el amor de los hijos y ponerlos ahí con problemas de lealtades, no debemos hacerlo. Utilizar a los hijos como mensajeros, ya se los había dicho, y como intermediarios, es decir, ¿qué te dijo tu papá? ¿Con quién estaba? ¿A dónde iba a ir? ¿Pero qué te dijo? Eso a los niños los pone en un lugar muy incómodo y los hace sentir muy mal. Enviar mensajes poco claros, muy confusos, cuando decimos cosas al aire como que aquí no pasa nada, pero los hijos, pum, como una esponjita, lo retienen y eso también no lo podemos hacer. Estar siempre ocupados, no detenernos para hablar con ellos, no mirarlos a los ojos, hacer cambios grandes, apresurados, sin comunicárselo, es algo que tampoco debemos hacer.
eh, no tener la capacidad para reconocer que nos equivocamos de repente y poder pedirle perdón a nuestros hijos, también es algo que no debiera pasar, que debiéramos tener la capacidad de repente de decir, perdón hijo, sé que te hice daño con esto que hice, y poder conversar las cosas de acuerdo a la edad. Pero incluso un niño chico uno le puede decir, perdón, la mamá estaba enojada, no quería gritarte, por ejemplo. Eso construye, eso crea vínculos fuertes, eso crea seguridades. ¿Mm? Y lo que básicamente no le podemos decir a los hijos cuando estamos enojados con ellos, cuando se portan mal, es que es igual a su padre o que es igual a su madre. Estas son algunas de las cosas que podremos estar conversando sobre qué tenemos que hacer los papás para que nuestros hijos vivan de la mejor manera la separación de sus padres. Sé que no es fácil, sé que es difícil, sobre todo porque estamos, por lo general estamos muy atrapadas con, o muy abrumadas con todo lo que es la separación, con todo lo que implica. Por lo tanto, estamos menos disponibles mentalmente como para poder acompañarlos. Pero ya si tú tomas en cuenta estas tres claves, si tú tomas en cuenta primero que la separación les afecta a los hijos, que es un factor de riesgo, que ellos necesitan cosas que no podemos invisibilizar, porque si las invisibilizamos y no estamos atentos a ello, estos hijos pasan desapercibidos, son como transparentes en nuestra vida. Y eso es dañino, ¿ah? Eso para los hijos eh, es un factor de riesgo muy grande, porque al final es un maltrato. O sea, si yo no veo qué necesitan mis hijos, si yo no puedo ser capaz de sintonizar con lo que le pasa, lo estoy descuidando. Y tenemos que cuidar a nuestros hijos porque son nuestro encargo. Nosotros los trajimos al mundo y tenemos que salir adelante, y además que ellos van a ser los que nos van a ayudar también a seguir adelante con esta familia en esta nueva realidad. Entonces, aunque es difícil, yo te diría que si tú vas tomando conciencia con estas tres claves, primero, entender que los hijos sí se afectan y que es un riesgo que hay que estar atenta. Segundo, que los hijos tienen necesidades, además de las necesidades propias de cada niño, tienen necesidades como hijos de padres separados, tienen necesidades que nosotros como padres, la tercera clave, tenemos que saber qué hacer. Si tú de a poco empiezas a tener este marco de referencia para poder tener una mejor relación con tus hijos, para poder entenderlos un poquito mejor, yo te aseguro que vas a estar sembrando en ese vínculo, en esa relación, factores protectores que te van a ayudar a que ellos puedan desarrollarse de la mejor manera y puedan sobrellevar de la mejor manera esta separación de los papás. Y también, si tú te enfocas en lo que los padres tienen que hacer, en las necesidades de los hijos, en este factor de riesgo que es la separación, es decir, en estas tres claves para cuidar a nuestros hijos, tú vas a poder avanzar, te vas a sentir más segura, vas a sentir que tienes más herramientas, que entiendes más que esto tiene que ver con el contexto de la separación más que con la relación misma con los hijos, y que esto se puede mejorar. Vas a ser una mejor mamá para tus hijos en esta situación que estás viviendo. Así que te invito a empezar a mirarlas, a revisarlas y poder aplicarlas desde ya en tu vida y en tu relación con tus hijos, para que esta separación vaya siendo un camino de adaptación a la nueva realidad que les permita construir una familia así como separada, en el fondo una familia que se empieza a construir de una manera distinta, y van a poder encontrar esa tranquilidad y ese bienestar que tanto necesitamos nosotros como mamá, nuestros hijos y también el padre de nuestros hijos.